días. Vamos a iniciar con el último tema de esta semana. Recuerden que estamos hablando de apertura política y democratización. El día de ayer les mostré varios videos en los cuales nos veíamos cómo la sociedad se había levantado en contra del gobierno, algunos sectores de la sociedad, es importante aclararlo, ¿verdad? El sector de los ferrocarrileros que pedían mayores incrementos salariales y mayor apertura en el sindicato. También teníamos la matanza, como le llamaba, la matanza del 68, el cual los estudiantes exigían libertad de expresión. Después teníamos lo que le llamaron el halconazo, que no fue reprimenda propiamente del ejército, sin embargo, lo realizaron un grupo que se llamaba halcones, que eran ex militares, ¿verdad? Estaban anteriormente en el ejército. Entonces, y vimos que el común denominador de estos tres eventos era que habían sido terminados o habían sido reprimidos por la fuerza, por el gobierno. Después vimos lo que era la guerra sucia, a qué le llamaban la guerra sucia, ¿verdad? Y vimos ahí también, mencionaba un personaje importante, que era Vicente Fox, que fue en el sexenio del 2000. Él mencionaba que él durante su sexenio, había creado una fiscalía para esclarecer esos delitos, ese tiempo en el cual habían hecho esas situaciones. Pero ¿qué sucedía? Terminaba al final del video diciendo que pues no había pasado gran cosa porque no se había concretado y justamente no había indicios suficientes para ejecutar responsabilidades sobre alguna persona. Entonces hablaban de la guerra sucia. ¿Cuáles eran los aprendizajes esperados? Analiza el proceso de apertura política y democratización en México. Fue lo que ya vimos, cómo se había ido formando la legitimidad revolucionaria y cómo fue la caída de esta. Ahora, el siguiente aprendizaje esperado es: identifica la importancia de la LOPE en dichos procesos. Ahora sí, vamos a ver qué es la LOPE. La LOPE es Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Ahora vamos a hablar de otro presidente. Ya habíamos hablado de Luis Echeverría y habíamos hablado acerca de otro de los presidentes, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de López Portillo, ¿sí? Dice, López Portillo alguna vez declaró que él sería el último presidente mexicano emanado de la revolución. Y cierto, fue el último titular del Ejecutivo que usó los símbolos y las ideas de la revolución para sustentar su legitimidad, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Dice, antes de que fracasara su energía económica, destruyera toda su legitimidad, López Portillo ya enfrentaba un proceso de credibilidad de la manera por cómo había sido elegido. Sí, vamos a ver qué fue lo que pasaba en ese momento. En las elecciones de 1976, en las cuales fue elegido López Portillo, dice, la Acción Nacional vivió un conflicto interno que impidió que se presentara un candidato presidencial. Es decir, en esas elecciones el PAN tuvo conflictos internos, no decidieron quién era el precandidato que iban a lanzar en la campaña y pues se hicieron a un lado, ¿verdad? Otro fue el Partido Comunista, había sido declarado ilegal y que operaba en la clandestinidad. Entonces, otro partido que pues
se quita, ¿verdad? Entonces ya no había partidos políticos. Dice, López Portillo fue el único candidato, lo que contradijo la pretensión de que México funcionaba una democracia. ¿Qué es democracia? Democracia es, habíamos dicho, que es la soberanía del pueblo, en el cual el pueblo decide quién es el que lo gobierna. ¿Y qué pasaba? Pues no había otro, o sea, no había quien más, sino que únicamente estaba López Portillo, pues así que él fue el que gobernó durante este sexenio. Pero, dice, con el fin de asegurar de que no volviera a presentarse una situación así, López Portillo dio libertad a su secretario de Gobernación, el intelectual priista Jesús Reyes Herodes, para que diseñara una profunda reforma política que hoy es recordada por uno de sus lineamientos, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE. ¿Qué quiere decir? Recuerden, las leyes ya estaban en la Constitución, estaban establecidas. ¿Qué sucedía? Que en muchos aspectos estaban en papel, no se llevaban a la práctica. Y sobre todo en democracia, en procesos electorales, no se llevaban a la práctica. Muchos artículos de la Constitución, pues, eran geniales. Estaban hablando del servicio de la educación, que tenía que ser laica, gratuita y obligatoria. Muchos mexicanos empezaron a tener educación. Sí hubo reformas, pero en algunos fragmentos de la Constitución no se llevaban a cabo. Entonces, esta ley, ¿qué es lo que viene a proponer? Dice, Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Realiza un cambio a la Constitución para modificar la manera en que se conformaba el Congreso. El Congreso estaba formado por representantes, en la mayoría por representantes priistas. Es decir, volvíamos a lo mismo. Todos los mismos, el mismo partido era el que seguía y la mayoría del Congreso pues estaba conformado por esos priistas. Con este cambio que se hizo, invita a que en el Congreso se integren demás partidos políticos, de tal manera que haya alternancia al momento de votar algún cambio en la ley. ¿Sí? Después, dice, daba reconocimiento constitucional a los partidos políticos y facilitaba su registro. En la diapositiva pasada habíamos visto, el Partido Comunista había sido declarado ilegal y que operaba en la clandestinidad, no había sido aceptado su registro. Por eso, dice, daba reconocimiento a los partidos y facilitaba su registro para que más partidos políticos pudieran contender para puestos del gobierno. Otro, dice, protegía los derechos para integrar coaliciones y frentes políticos. Es decir, si algún frente político o algún partido político, eran en minoría, se podían unir dos y formar una coalición. ¿Para qué? Para darle un poquito de competencia al partido que era el oficial, ¿verdad? Entonces, dieron aquí esa oportunidad con esta ley, coaliciones y frentes políticos. También dice, aumentaba privilegios y modificaba aspectos del sistema político electoral, que era, hablando expresamente de democracia, que era lo que hacía falta, modificaba. Es decir, ¿cuál era la finalidad? La única finalidad de este nuevo cambio, de esta nueva ley de organizaciones políticas y procesos electorales, dice, la finalidad básica era acabar con la imagen de que en México imperaba el sistema de un partido casi único. Acabar con ese tipo de imagen. Les
voy a mostrar ahorita un video acerca de otro personaje del que estábamos hablando, otro presidente, que es López Portillo, ¿sí? Vamos a ver qué era lo que pasaba con él. José López Portillo nació en la Ciudad de México en 1920. Desde muy joven cobró orgullosamente conciencia de su estirpe criolla. En la escuela o en las calles no era raro que se liara a golpes por el menor motivo, secundado por su cuate, el Negro Durazo. Su vida se trata de no rajarse, de ser muy macho. También desde la juventud fue amigo de Luis Echeverría, una amistad que marcaría toda su vida. Con él recorrió en México las rutas de Hidalgo y de Cortés y viajó a Chile y Argentina. Pero a diferencia de Echeverría, López Portillo no fue un ferviente cardenista. Más adelante ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM y a los 31 años se casó con una amiga de la infancia, Carmen Romano, a quien le prometió que jamás sería presidente. López Portillo se mantuvo lejos de la política, ejerciendo exitosamente su profesión de abogado, hasta el sexenio de otro López, Adolfo López Mateos. A los 40 años cerró su despacho y comenzó a trabajar en puestos menores de la burocracia. Pasó después por la Subsecretaría de la Presidencia, la Subsecretaría del Patrimonio y la Dirección de la Comisión Federal de Electricidad, hasta que en 1973, gracias a su amigo el presidente Luis Echeverría, llegó a la Secretaría de Hacienda sin gran preparación para el puesto. Apenas 2 años después, Echeverría lo escogió como el candidato ideal para continuar con su proyecto. En 76, José López Portillo alcanzó la presidencia. Fue fácil el triunfo, pues no se presentó ningún otro candidato en aquellas elecciones. El nuevo presidente tomó las riendas del país en medio del desastre económico al que su predecesor lo había llevado. El déficit fiscal era inmenso, crecían el desempleo, la inflación y la gigantesca deuda externa amenazaba convertirse en impagable. El peso acababa de devaluarse en un 100% después de décadas de estabilidad. López Portillo llegó pregonando una política de austeridad. Por 2 años, aquella actitud, contrastante con la demagogia de Echeverría, logró una recuperación del rumbo. Pero pronto, con el país cerca de tener una riqueza petrolera insospechada, comenzaron a aparecer nuevos síntomas de desmesura. López Portillo colocó a varios parientes en puestos altos de la administración y se enorgulleció de ello. Su esposa recorría el mundo despilfarrando recursos, acompañada de un gran piano de cola para mostrar sus dotes de concertista. Su amigo, el Negro Durazo, jefe de la policía del Distrito Federal, cumbre de la corrupción, se construyó palacios en Zihuatanejo y el Ajusco. Comenzó también el desmedido culto a la imagen del presidente, que se hacía retratar a caballo, raqueta o ametralladora en mano, esquiando, escalando. La bonanza petrolera tiró el plan de crecimiento moderado por la borda. No eran solo los enormes yacimientos descubiertos en años recientes, sino los altísimos precios del petróleo. López Portillo decidió cimentar el crecimiento del país en todos sus ámbitos en el oro negro. Las inversiones faraónicas en autopistas, ferrocarriles, petroquímica, industria, energía nuclear e infraestructura agrícola pretendían modernizar absolutamente al país en un solo sexenio. Al 81, Petróleos Mexicanos debía ya el 87% de sus activos y su deuda era mayor que la del resto del sector público. Las empresas privadas se contagiaron también del entusiasmo y se endeudaron imprudentemente. Todo financiado por los bancos extranjeros a los que se pagaría en unos años cuando el petróleo produjera su fantástica riqueza. Según cálculos de Gabriel Said, en 81 el gobierno mexicano invertía la exorbitante cantidad de $70 millones por hora en el país. Ningún monarca en el mundo tenía un poder semejante al de López Portillo. Los sectores público y privado no tardaron en contraer una deuda externa de $51.788 millones y llegaría a $80.000 millones a fin del sexenio. La improductividad, el despilfarro y la corrupción amenazaban carcomer el edificio económico, pero su verdadera debilidad estaba en sus cimientos, apoyado como estaba en un solo ladrillo: el precio del barril del petróleo. En 81 ese ladrillo cedió. Los precios internacionales del petróleo comenzaron a bajar. Cuando el director de Pemex bajó también el precio en $4, el presidente lo envió prácticamente al exilio. El gobierno siguió gastando dinero a manos llenas. López Portillo subió el precio en $2 y amenazó a los clientes con no venderles más petróleo. Naturalmente, sus amenazas no sirvieron de nada. Pese a la salida de $9.000 millones del país, el presidente decidió ser muy macho y se negó a devaluar la moneda mexicana. Defendería el peso como un perro. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. También perdió la apuesta y en 82 la paridad cayó de 22 a 70 pesos por dólar.
En agosto de ese mismo año, México estaba en bancarrota. López Portillo no aceptó su culpa. Se dijo responsable del timón, pero no de la tormenta. Acusó a quienes habían sacado dólares del país y en un último intento por salvar su sexenio, nacionalizó la banca mexicana. La tormenta económica requería de alguien hábil en navegar por las dificultades financieras que le serían heredadas. López Portillo decidió convertir en candidato del PRI a su secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid. Costaría muchos años a la economía mexicana salir de la quiebra, y más aún librarse de la dependencia del petróleo, que todavía tiene un peso importante en las finanzas públicas. Desprestigiado, devaluado, López Portillo falleció en 2004. Ok, chicos, como ven, aquí menciona, y dejó a cargo al siguiente. ¿Quién fue el siguiente? El siguiente fue Miguel de la Madrid. Ok. Ahora, este paso dice hacia una nueva legitimidad. Aunque para la ciudadanía la legitimidad de la revolucionaria ya había sido disuelta más de una década atrás, su final oficial llegó con el gobierno de Miguel de la Madrid. En 1982, quien inauguró una nueva era en la toma de decisiones y las relaciones del Estado con la iniciativa privada y la ciudadanía. Sin embargo, Miguel de la Madrid decía que buscaba, pues, verdad, alinearse o dejar atrás lo que era la corrupción, casi ilimitada e irresponsabilidad financiera de su antecesor, todo lo que vimos de la devaluación del peso y los aumentos, los despilfarros. Entonces Miguel de la Madrid pues buscaba, ¿verdad?, quitar esa imagen. Sin embargo, no fue así. ¿Por qué? Porque la mayor parte de su programa fracasó debido a las inercias del mismo sistema político. Ya era mucho tiempo y es mucho tiempo teniendo las mismas formas de gobernar. Entonces, ahora vamos a ver, en videos pasados vimos cómo había un antecedente que había marcado la vida de algunos presidentes. Por ejemplo, dice, Tlatelolco marcó el gobierno de Díaz Ordaz, el halconazo, el de Luis Echeverría Álvarez, y la crisis económica, la de López Portillo. Dice, el terremoto que destruyó la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 opacó el sexenio de Miguel de la Madrid. Sabemos que los terremotos pues es un sismo que no lo podemos achacar al gobierno. Sin embargo, dice, aunque el sismo no fue responsabilidad del gobierno, en días posteriores las autoridades demostraron una incapacidad casi total para hacer frente a la tragedia y desempeñar las tareas de rescate y ayuda para los damnificados. Es decir, el gobierno no cumplió con el hecho de ayudar en lo que seguía del terremoto. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes de lo que fue el terremoto de 1985. Los ciudadanos todavía no entendían muy bien la magnitud total del sismo del día 19 de septiembre de 1985, cuando poco más de un día después vino una réplica con una intensidad de 7.1 grados. Varias estructuras que habían quedado en pie terminaron por derrumbarse totalmente, al igual que las esperanzas de encontrar a muchos desaparecidos. La unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco fue uno de los conjuntos mayormente afectados. 185 familias vivían en el edificio Nuevo León. Este edificio en particular presentaba varios problemas estructurales y de sobrepoblación, características que enmarcaron la tragedia. Todavía están frescas en la memoria las imágenes de los hormigueros humanos alrededor de los escombros del edificio Nuevo León en Tlatelolco. Bienvenidos a la segunda parte del sismo de 1985 en la Ciudad de México Antep. Miles de almas a la intemperie, decían los periódicos. Los damnificados levantaban campamentos por varios puntos de la ciudad. Mucha gente abandonó sus viviendas por temor a que viniera un tercer temblor,
y recurrió a las tiendas de campaña en camellones y jardines. Había un temor generalizado por las fugas de gas y la falta de agua comenzaba a tener efectos en la vida cotidiana entre los escombros. En algunas fachadas se advertía del inevitable derrumbe de los edificios. En la noche las labores de rescate se llevaban a cabo con civiles y el equipo conocido como los topos, con la vigilancia del ejército. El famoso caso de Monchito fue un episodio de rapiña. Un padre de familia aseguraba que su hijo se encontraba atrapado entre los escombros de una vecindad de Venustiano Carranza. Resultó que buscaba una caja fuerte con millones de pesos. Los daños eran visibles en el perímetro de Jesús María y San Pablo. Aquí la mayor preocupación era el Hospital Juárez. Se calcula que en este hospital había cerca de 700 personas, entre médicos y pacientes, y también aquí un número indeterminado de Ok, chicos, esas son solamente algunas imágenes de lo que pasó durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Como les comentaba al inicio, no es que el sismo haya sido provocado, ¿verdad?, por él, como sabemos, pero sí todo lo que aconteció después. Dice, el sismo derribó edificios construidos pocos años atrás, lo cual dejó al descubierto la corrupción que había entre los funcionarios encargados de asignar obras y las empresas o entidades que los llevaban a cabo. Entonces, algunos historiadores, ¿verdad?, manejan y dicen que a partir de aquí, de este sismo, se vio la mayor parte de la unidad de la protección de la sociedad. Es decir, la sociedad fue la que ayudó en la restauración, en la organización y restauración de algunas fachadas o todo lo que había pues destruido en buscar personas desaparecidas. Entonces, esto es lo que ha acontecido hasta este momento, chicos. Espero que les haya quedado claro y nos vemos la próxima clase.